bienvenidos a Los Puntos a las IES, este programa de Diario de Cuba. Hoy miramos hacia Nicaragua. ¿Qué sucede allí? Donde la represión del régimen de Daniel Ortega sigue preocupando a la comunidad internacional. Para hablar de este tema nos acompaña Lucía Pineda Uao, es periodista nicaragüense. En el año 2018 fue encarcelada durante 6 meses luego de resistir al aire durante 15 minutos denunciando la toma del edificio en donde estaba el medio de comunicación donde ella estaba trabajando, la toma de la policía de ese edificio. Ella fue despojada de su nacionalidad luego tras ser condenada como traidora de la patria junto a otros 93 ciudadanos miembros de la sociedad civil nicaragüense. También nos acompaña hoy Amaro Ruiz Alemán, presidente de la Fundación del Río. Se encuentra en el exilio desde finales del año 2018, tras haber recibido amenazas, ataques en su casa y enfrentar riesgos de detención como represalia de su trabajo en defensa de los derechos humanos. Es otro de los activistas desterrados y condenados como traidor de la patria y despojado de su nacionalidad. También nos acompaña hoy Carlos Quesada, director ejecutivo del Instituto Raza e Igualdad. Ha estado a cargo de organizar la llegada de los nicaragüenses excarcelados y desterrados hacia Estados Unidos. También vamos a contar con una cápsula, un video que nos envía Patricia Orozco, periodista, actualmente exiliada en España, está en Granada, pues también es una de las 94 personas el gobierno pues despojó de su nacionalidad. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy a hablar de ese tema pues, tan importante en la región, ¿no? Empiezo con Lucía Pineda. Quiero preguntarlo cómo fueron los días previos a lo que sucedió en 100% Noticias, el medio en donde estabas trabajando, y los meses que estuviste en la cárcel, ¿no? Quiero hablar de este momento de tu vida. Se escucha aquí en el segundo piso que quieren entrar aquí a 100% Noticias, la información de última hora en estos momentos que se las transmitimos. 100% Noticias está siendo prácticamente rodeado, asaltado por antimotines. Por favor, esta es una alerta y por favor ayúdennos a tuitear a los televidentes, a los colegas. Esto es una emergencia, se quieren llevar preso a nuestro director Miguel Mora injustificadamente. Bueno, en el año 2018, 100% Noticias cubrió la masacre de Estado en Nicaragua, que dejó prácticamente a 355 personas muertas, producto pues, de la represión. Nosotros documentamos las 24 horas al día toda la represión estatal que se daba en contra del pueblo de Nicaragua. Como parte de la arremetida del régimen, los periodistas fuimos pues asediados, golpeados, nuestros equipos fueron también robados en la cobertura. El 21 de diciembre del año 2018, la dictadura decide asaltar, confiscar el canal de televisión de noticias, 100% Noticias. A nosotros, al director de ese entonces, Miguel Mora, a mi persona y a su esposa Verónica Chávez, nos sacan del canal de televisión porque nosotros estuvimos ahí encerrados, atrincherados. Ya no íbamos a nuestras casas, vivíamos literalmente en el canal de televisión, ahí comíamos, ahí nos bañábamos, ahí trabajábamos, porque era un gran riesgo y exposición que nosotros saliéramos del canal a nuestras casas porque nos seguían, nos interrogaban, nos asediaban, había un ambiente demasiado pues hostil. Ellos entran al canal, nos sacan a nosotros de nuestra sala de redacción y nos llevan a las cárceles de tortura conocidas como el Chipote Viejo, en la Dirección de Auxilio Judicial. Cárceles que usó la dictadura de Somoza, la dictadura de los 10 años sandinistas en Nicaragua y ahora la dictadura de Daniel Ortega, que ha pues, impuesto pues, el terror y el estado policial en nuestro país. Luego nos encarcelan, tuvimos 6 meses bajo condiciones de trato cruel, inhumano, estuvimos pues aislados, incomunicados, no tenía celdas vecinas para yo comunicarme con alguna otras celdas u otros presos, ¿verdad? Cuando me pasaron al sistema de mujeres.
Quiero preguntarle cómo ha mantenido la conexión con lo que sucede en su país desde el exilio, ¿no? Con ese acontecer diario. Bueno, es de vía mucho remoto. Es un trabajo muy, muy cansado estar reporteando de forma virtual por Skype, por Zoom, por Telegram, por WhatsApp. La gente misma en Nicaragua son nuestros ojos, oídos y también informantes, trabajadores incluso del Estado que nos pasan pues algún tipo de información, valientes también, reporteros que han pasado por la sala de redacción, que hacen un trabajo prácticamente a escondidas, porque identificarte como periodista en Nicaragua te convierte en un delincuente, un terrorista y en un golpista según el régimen. Sí, por supuesto es complicado pues ejercer la profesión en el país. Vamos a escuchar el testimonio de otra periodista. Ella es Patricia Orozco, quien perteneció al Frente Sandinista en los años 80, peleó de hecho frente a Somoza junto a Ortega, incluso fue su vecina hasta que la desahuciaron por sus críticas periodísticas. Patricia Orozco ganó en el año 2022 el premio de periodismo Julio Anguita Parrado y sigue ejerciendo como periodista desde Granada, en el sur de España. La escuchamos. Tengo más de 20 años de hacer periodismo en mi país, pero eso no le ha significado ningún problema, ningún dolor de cabeza al gobierno de turno, que es una dictadura que desgobierna en mi país. Salí exiliada de Nicaragua por la amenaza que se originaban sobre mi persona. Estaba siendo amenazada de cárcel, amenazada con no darme salida legal del país, y todo tenía que ver con el tipo de ejercicio periodístico que hacíamos en Nicaragua. El gobierno quería que nosotros dijéramos lo que hacían ellos, lo que decían hacer, y nosotros estábamos informando lo que realmente sucedía en el país. Nicaragua no estaba buena, ni bonita, ni barata, como decía el gobierno. En Nicaragua hay una dictadura que desgobierna el país desde hace más de 5 años. Porque es importante decir que no comenzaron las cosas el 18 de abril de 2018, sino que había una acumulación de injusticia, una acumulación de descontentos que tenía la ciudadanía, que explotaron en abril de 2018. La gente no quería pobreza, la gente quería un trabajo digno para vivir de ese trabajo, pero el desempleo era campeante y no habían oportunidades, sobre todo para la gente joven, aunque fuese que habían recibido un título universitario. El periodismo independiente fue amenazado, fue perseguido, fue vilipendiado, y entre esas razones, muchas calzaban sobre mi persona. Por eso salí de Nicaragua. Posteriormente, el gobierno decidió quitarle la nacionalidad a 222 personas que desterró hacia Estados Unidos y que eran presas políticas, personas presas políticas. Luego, a los 2 días, publicó una lista donde aparece mi nombre de 94 personas que sin ninguna acusación, ningún juicio público ni cerrado, se nos declara traidores de la patria y por ende se nos quita la nacionalidad. Esa es mi realidad en este momento. Actualmente vivo en España desde hace un año. Vine aquí a tratar de encontrar asilo por las amenazas que sufría de parte del gobierno de Nicaragua. He cambiado esta solicitud de asilo por la oferta del gobierno de España de brindarnos nacionalidad al haber sido declarada, incluida en una lista de apátridas. Espero tener esta oportunidad. Creo que
La dictadura en Nicaragua, la dictadura Ortega Murillo, está perdiendo la razón. La justicia no existe en Nicaragua. Lo que existe es el terror. El gobierno ha impulsado una política de terror contra ciudadanos y ciudadanas y contra los medios de comunicación particularmente. Ellos quisieran que los medios digamos lo que ellos dicen y no la realidad de lo que pasa. En Nicaragua nada está normal. En Nicaragua hay una dictadura que gobierna el país como si fuese su finca. Quiero empezar con Amaru. Bueno, gracias por estar con nosotros. Amaru, ¿cuál es el ambiente que se respira ahora mismo en la sociedad de Nicaragua tras la deportación de estos 222 opositores a Estados Unidos que venía pues comentando Patricia? Y bueno, quienes también fueron despojados de su nacionalidad y también la sentencia, muy duro esto, a 26 años de prisión del obispo Álvarez por supuestamente difundir noticias falsas y por traicionar a la patria. En principio, lo que tenemos aquí es una acción sin precedentes en América Latina y solo comparado con la época nazi en Alemania, es decir, un destierro y un arrebato de la nacionalidad nicaragüense a 317 personas, incluyendo a Monseñor Álvarez, que se encuentra en este momento sin comunicación dentro de las mazmorras de Ortega Murillo. Esto ha significado primero no solo la pérdida de los derechos fundamentales que afectan todos los derechos humanos de los y las nicaragüenses en términos de la violación a la constitución política del país, a estos derechos fundamentales, pero también a un esquema represivo que se va fomentando en el país y que prácticamente es un control totalitario de todos los poderes y de todos los poderes judiciales, estatales que existen en el país. Para nosotros esto representa una acción más de criminalización de la labor que venimos haciendo defensores de derechos humanos, activistas, opositores políticos, frente al reclamo de las garantías de violación de los derechos humanos en el país. Evidentemente, aquí hay una situación también de deterioro de las condiciones en las que se encuentra el monseñor Rolando Álvarez. Sabemos su decisión de permanecer en el país, él lo ha dicho y lo ha sostenido. Sin embargo, su situación cada vez es más crítica al no tener ninguna comunicación con sus familiares y evidentemente al ser castigado con esta, además de quitarle la nacionalidad, lo castigaron con una resolución que lo declaraban culpable y que por eso está siendo de alguna manera vulnerado su integridad y sus condiciones de vida. Yo creo que es importante también resaltar el hecho de que nos han borrado de los registros públicos a todos los ciudadanos que nos han quitado la nacionalidad. Esto también tiene implicancias no solo a nosotros, sino a nuestros familiares. Nos han expropiado cosas que incluso son violatorias a los derechos constitucionales y al marco de derecho internacional que teníamos como ciudadanos nicaragüenses. Prácticamente nos han anulado, nos han querido anular. Nosotros hemos dicho, seguimos y seguiremos siendo nicaragüenses, de padres y madres nicaragüenses. Eso no nos lo va a quitar ningún régimen. Sin embargo, es importante evidenciar esta situación, sobre todo porque no tiene precedentes en marco de América Latina. Hablando de América Latina, Maru, quiero continuar con usted y preguntarle qué significa para la región, qué significa para Nicaragua que el régimen de Ortega pueda continuar haciendo limpieza de opositores y religiosos que cuestionen su gobierno. Mira, en principio el grupo de expertos de derechos humanos ha sido muy enfático en declarar que esto es crímenes de lesa humanidad. Lo dijo el grupo de expertos en su reporte ante el Consejo de Derechos Humanos aquí en Ginebra, pero también lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, estamos frente a una violación y a crímenes de lesa humanidad y evidentemente esto representa un precedente histórico en la situación latinoamericana que ya ha venido ocurriendo en algunos regímenes. Evidentemente, Nicaragua ha ido más allá de esas acciones que ya se venía enfrentando en la región
y que lamentablemente se mantienen y tratan de criminalizar la labor que teníamos. Nosotros estamos conscientes de que el régimen de Ortega Murillo va a continuar con sus acciones de crímenes de lesa humanidad, no solo a los que estamos en las listas, no solo a los asesinatos que han ocurrido en el país, sino a una serie de criminalización que están ocurriendo actualmente en el país. Solo por ponerte un ejemplo, ha cancelado más de 3.300 organizaciones de sociedad civil y esto pone en riesgo no solo la vida orgánica de estas organizaciones, sino lo que significa para el desarrollo y la búsqueda de salir de la pobreza en el país. Y para nosotros esto representa también acciones que van en contra de la libertad de asociación en Nicaragua. Muchísimas gracias, lo veremos con usted a lo largo del programa y quiero pasar a Carlos Quesada, que como les dije anteriormente en la presentación, ha estado a cargo de organizar la llegada de los nicaragüenses excarcelados y desterrados hacia Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros y quiero hablar de esto, cómo fue la llegada de los expatriados a Estados Unidos y qué pasará con ellos a partir de ahora, Carlos. Bueno, nosotros fuimos una de las organizaciones de la sociedad civil que fuimos invitadas a participar en este apoyo humanitario, digamos, para las personas presas por motivos políticos. Decir que no sabíamos que el grupo de personas presas por motivos políticos venía de Nicaragua. Se nos había informado que venían de América Latina, pero que no venían de Nicaragua. O sea, no nos dijeron el país, sino hasta el mismo jueves que aconteció, digamos, el destierro, ¿no? Yo quisiera resaltar aquí 3 elementos. Uno que me parece muy, muy importante es el reflejar que de las 222 personas que llegaron eran un reflejo y son un reflejo de la sociedad nicaragüense. Venían campesinos, estudiantes, periodistas, políticos, es decir, literalmente venían parte, o sea estaba toda la sociedad civil nicaragüense representada, lo que implica y lo que ha implicado también es que, o sea, hay una política de Estado en Nicaragua de silenciar todas las voces, absolutamente todas las voces. Venían sacerdotes también, o sea que es una clara violación al derecho a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, entre muchos otros derechos, como decía Maru, que ha violado el régimen Ortega Murillo. La mayoría, ellos llegaron con un parole, o sea, con un permiso que les permite a ellos después aplicar para el refugio y posteriormente pues para la nacionalidad. Sin embargo, el gobierno de España les ofreció la nacionalidad un día después y muchos de ellos pues también están iniciando procesos para obtener la ciudadanía española, como lo han hecho también algunos de las 94 personas que después de este destierro de 222 a las 94, que además se les quitó la nacionalidad, como Lucía y como Amaru. También hay otros países de América Latina que las han ofrecido, siendo el último de ellos Brasil. Pero fue una experiencia pues bastante emotiva, la verdad, porque nosotros como organización de la sociedad civil que trabajamos en defensa y promoción y protección de los derechos humanos, conocíamos a muchos de ellos que llevábamos casos, o llevamos más bien casos de algunos de ellos frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o frente al Sistema Universal de Derechos Humanos a través de cartas de alegaciones. Entonces, la sensación primero de alivio, de que las personas están bien. Sin embargo, a la par de esto hay una sensación de preocupación de lo que pueda ocurrir más en Nicaragua, porque estamos lidiando con una dictadura y pues como con las dictaduras uno no puede negociar, o sea, uno no sabe qué esperar de las dictaduras. Pero bueno, muchas de las personas fueron reubicadas, la mayoría de ellas se fueron para Miami y California, pero también hay gente en New Jersey, en Georgia y en Atlanta. Carlos, ¿y cuáles han sido los principales obstáculos, retos a los que te has enfrentado con esta, o sea, en tu organización, con este trabajo de acogida? Mira, el trabajo de acogida, pues nosotros no somos una organización de ayuda humanitaria, entonces más bien para nosotros fue un reto y todo el equipo de Plaza Igualdad de la oficina de Washington estuvo involucrado comprando teléfonos, comprando abrigos, dándoles un stipend para que las personas pudieran sobrevivir los primeros días, tratar de orientarlos en materia en su defensa y protección de los derechos humanos, etc.
Creo que hay una oportunidad de oro que también es un obstáculo y es el poder recolectar informaciones. De hecho, Amaru y yo estamos acá en Ginebra haciendo incidencia para la renovación del mandato del grupo de expertos sobre Nicaragua, que en su informe fue categórico en anunciar que en Nicaragua se han cometido y se siguen cometiendo, porque es importante decirlo, que se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad, lo cual pues ha sido de una preocupación inmensa para muchos países de América Latina y del mundo que se han manifestado aquí en Ginebra. Entonces, lo que buscamos es que este grupo de trabajo, después de la renovación, pueda tener una conversación directa y de hecho ya estamos organizando reuniones bilaterales entre el grupo de expertos y representantes de la sociedad civil que quedaron en el área de Washington, Virginia y Maryland para que puedan recolectar testimonios. Entonces me parece que es muchos obstáculos, pero también una oportunidad de oro, que esto va a ser utilizado, y es muy importante decirlo, esto va a ser utilizado en algún momento el régimen va a tener que cambiar o va a cambiar, y entonces cuando haya un proceso de justicia transicional, toda esta información que vaya a ser recolectada va a ser información muy valiosa para poder responsabilizar individualmente a quienes cometieron violaciones a los derechos humanos en Nicaragua en este proceso. Y recordar que el proceso no empezó en el 2018 en Nicaragua, sino que fue ya la crisis de política y de violaciones a los derechos humanos se venía agravando antes del 2018. El 2018 lo que ocurre es un agravamiento y una crisis pues que explotó, pero ya venían y ya habían personas presas por motivos políticos también antes del 2018. Carlos, ¿cómo debe responder, según usted, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ante lo que está pasando en Nicaragua? Debe ser contundente y yo creo que somos muy optimistas. Creemos que se va a renovar el mandato. La verdad no sabemos si va a ser 1 año o 2 años, pero creemos que se va a renovar el mandato. ¿Por qué? Porque el mismo informe que ha sido presentado por el grupo de expertos dice y analiza que no solamente hay crímenes de lesa humanidad que han sido cometidos, sino que continúan. Y lo importante aquí es que los 3 objetivos del grupo de expertos, que eran poder monitorear la situación en Nicaragua, poder sistematizar las violaciones a partir del 2018 y poder hacer recomendaciones, no han terminado. Y lo otro aquí resaltar que para nosotros es muy importante y para la sociedad nicaragüense y para todos los que trabajamos derechos humanos en la región, el que Nicaragua pueda estar siendo monitoreado y vigilado por una razón muy importante. Y es que a diferencia de otros países de América Latina, Nicaragua dejó de participar en los órganos de tratados, dejó de participar en el examen periódico universal, o sea, no está participando en los mecanismos internacionales de derechos humanos. Entonces, la única forma de poder monitorear lo que está ocurriendo en Nicaragua es 1, a través del grupo de expertos y la renovación de su mandato, y 2, bueno, a través del examen periódico universal, porque ahí el gobierno de Nicaragua pues puede decir lo que quiera, pero la sociedad civil y los mismos estados pueden monitorear al Estado nicaragüense. Lucía, o sea, ha habido un antes y un después con la condena de 26 años de prisión del obispo Álvarez en Nicaragua. ¿Por qué lo sucedido ha sido un punto de inflexión en este historial de arbitrariedades del régimen de Daniel Ortega? Monseñor Rolando Álvarez prácticamente se le ha convertido la gran piedra en el zapato que tiene la dictadura de Daniel Ortega. El régimen, el 9 de febrero, por decisión propia, se quiso deshacer, entregar a todos los rehenes políticos, incluidos Monseñor Álvarez. El obispo fue el único que dijo: yo no me monto a ese avión. En represalias, el régimen le impuso más de 26 años de cárcel y lo mandó a una cárcel con reos comunes, máxima seguridad, conocida también como el Infiernillo. Monseñor Rolando Álvarez le votó el plan a Daniel Ortega y Rosario Murillo, le bloqueó el plan. ¿Cuál era el plan? Entregar rehenes y ya después decirle a Estados Unidos: aquí están libres, están ahí, pero entonces quítame las sanciones. Comencemos pues el canal de comunicación. Entonces, y lo han tratado muy mal a Monseñor. O sea, lo pasaron de un régimen
de casa hasta pues mandarlo al infiernillo, pues la cárcel de tortura que hay en el sistema penitenciario en Managua. Pues prácticamente pues ahorita pues lo que vemos es como estamos como en lo mismo y hasta peor, porque la dictadura en represalias también nos desnacionalizó, me quitó mi casa de habitación, mi nacionalidad nicaragüense, también a otros 93, más los 222 encarcelados y desterrados de Nicaragua. Entonces lo que vemos ahora, pues es, y hay un artículo, ¿verdad?, que publicaron de opinión el hermano de Daniel Ortega, Humberto Ortega, donde prácticamente le está diciendo al mundo que hagan una tregua santa le llama, o si no, en Nicaragua viene el caos. Entonces, como una amenaza, porque Humberto Ortega, pues ex jefe del ejército, se ha convertido prácticamente, o se vende pues como la persona que, el gran componedor de todo el desastre que ha hecho pues su propio hermano, Daniel Ortega, y ahora está proponiendo que quiten sanciones, que si no, pues viene el caos en Nicaragua. ¿Qué más caos? Prácticamente está pues causando su propio hermano, que nos sigue persiguiendo a nosotros, aún estamos fuera de Nicaragua. Así están las cosas, ¿verdad? En el país, Monseñor Álvarez secuestrado, una gran tensión también con el Vaticano, que está haciendo los esfuerzos, según las autoridades del Vaticano, por la liberación de Monseñor Rolando Álvarez. Amaru, voy contigo a hablar de la respuesta de países en la región. O sea, ¿cuál ha sido la respuesta de los gobiernos en Latinoamérica y cómo puede Latinoamérica, los países de la región, presionar al régimen de Ortega? En principio, yo creo que el régimen no esperaba una solidaridad latinoamericana alrededor de la acción de criminalizar y quitarnos la ciudadanía nicaragüense. Es decir, no esperaba reacciones como la de México o como la de la más reciente, la de Brasil, que a pesar de que se ha mantenido al margen en el tono y en la declaración diplomática que hizo su representante ante el Consejo de Derechos Humanos, manifestó su preocupación por lo que había sucedido y mostró su solidaridad para con los 317 personas que se habían quitado la nacionalidad. Y te digo esto porque son gobiernos latinoamericanos que tienen una corriente progresista, una corriente ideológica progresista, y que se separan del régimen de Ortega Murillo precisamente con estas declaraciones. Lo hemos visto con las declaraciones de Chile, lo hemos visto con las declaraciones de Ecuador, de Colombia, la misma Costa Rica también se ha manifestado ya, México, Brasil, Uruguay. Es decir, ha habido una solidaridad latinoamericana frente al destierro y despojo de la nacionalidad de 317 ciudadanos nicaragüenses. Y yo creo que esa solidaridad no se le esperaba del régimen de Ortega Murillo. Y esa solidaridad manifiesta el acompañamiento de estos pueblos latinoamericanos en función de lo que está sucediendo en el país. Recordemos que ellos no necesitan de obtener pruebas. Ellos tienen embajadores en Nicaragua debidamente acreditados que conocen la realidad del día a día que se vive en el país y tienen información de sus embajadas de la situación de deterioro y de las violaciones de derechos humanos que ha venido cometiendo el régimen de Ortega Murillo. Es decir, ellos tienen sus propias fuentes de información y eso corrobora aún más y evidencia aún más la situación de criminalización que viene ejerciendo el régimen. Para nosotros es importante estas acciones que vienen desarrollando los países, sobre todo para posicionar el tema de Nicaragua en la agenda internacional. Es decir, el hecho de que el régimen no esperaba esta acción de solidaridad de países latinoamericanos, sobre todo de una corriente progresista, pues obviamente hace que se releve aún más la situación de criminalización que vivimos en el país. Y lo hemos visto sobre todo aquí en el Consejo de Derechos Humanos, es decir, países que se han comprometido con el respaldo de una resolución de ampliación del mandato del grupo de expertos de derechos humanos que estableció el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Es decir, aquí hay un respaldo porque ellos tienen la información, conocen la situación del país, incluso es primera vez que el Vaticano se pronuncia públicamente ante el Consejo de Derechos Humanos.
Ese nivel de respaldo internacional solo nos dice que cada vez más la comunidad internacional se convence que las acciones del régimen es unas acciones que van en detrimento de los derechos fundamentales a nivel internacional. Carlos, ¿cómo has visto la respuesta de las democracias europeas frente a lo que está sucediendo en Nicaragua? Ha sido contundente. Yo creo que la respuesta de la Unión Europea, de los países nórdicos, de España, de Francia, de los Países Bajos, ha sido contundente. De hecho, como bloque, como Unión Europea, sacaron un comunicado mostrando la preocupación y apoyando el informe del grupo de expertos sobre Nicaragua, pero además individualmente también hablaron para expresar de nuevo sus preocupaciones ya desde diferentes temas, porque el tema aquí es, no solamente estamos hablando de amenazas, de torturas, estamos hablando de violencia sexual, de tortura sexual. El informe del grupo de expertos habla de que se usó la violencia sexual como mecanismo de tortura, habla de cómo los juicios fueron realizados o sea, sin una defensa justa, inclusive hasta en horarios distintos para que nadie, o inusuales, como decía, para que nadie pudiera darse cuenta de los veredictos hasta el día siguiente. En fin, yo creo que cada uno de los países empezó a hablar de algunos de los temas: libertad de expresión, libertad de asociación, temas de género, inclusive temas de orientación sexual e identidad de género. Ha sido, yo creo, una respuesta que era la que esperábamos realmente, aquellos que trabajamos en materia de derechos humanos, y que vino también a apoyar al grupo que se llama el Core Group, el grupo que está liderando, digamos, la resolución que busca la ampliación del mandato, que, por cierto, que es importante decirlo, quien está liderando la resolución del Core Group, que se llama, es Chile, que no es de menos decirlo. Es decir, Chile ha sido un país, el primero quizás de América Latina, que dio una respuesta contundente ante lo que ocurrió el 9 de febrero, cuando llegaron las 222 personas. Usted que ha tratado de primera mano con ellos, ¿alguna historia que lo haya impactado específicamente que quiera compartir con nuestra audiencia? Hay como 222 historias. Ya en varias ocasiones lo he dicho. Fue una experiencia única. Cuando uno trabaja en derechos humanos, está acostumbrado a siempre lidiar con cosas pues demasiado, o sea, con cosas muy malas, ¿no? Pero cuando esto ocurre y uno ve, como le decía al inicio, a la sociedad civil, a la sociedad nicaragüense en conjunto, fuera como un microcosmos, eso para mí fue, el darme cuenta de eso, de decir, aquí no están periodistas, aquí no están candidatos políticos, no, aquí está Nicaragua en 222 personas. Eso para mí fue impactante. Otra cuestión impactante es que les dimos un número, les dábamos teléfonos para que pudieran llamar a sus familias, y en un momento determinado el salón del hotel, que era un salón grande, se convirtió como en un mercado persa, con muchos llantos, con muchas alegrías, gente llamando, un chaval que decía, dicen que estoy en Estados Unidos, pero no sé si es cierto. Eso a mí me impactó muchísimo. También me impactó muchísimo que había gente que llegó, que teníamos que reubicar y que no sabía leer y escribir, y que entonces también el poder ayudar a estas personas es como, no sé, yo lo que le digo a la gente es que toda mi experiencia de derechos humanos no me preparó para todo lo que viví, que todavía sigo viviendo. Y bueno, lo que esto hace es que sigamos trabajando por la democracia en la región, no solamente en Nicaragua, sino en Cuba, en Venezuela, en la región. Entonces fue una experiencia para mí muy, muy personal, en el sentido de que me recargó las baterías para seguir trabajando por la defensa y protección de los derechos humanos en diferentes países. Pero quiero decir algo que me parece muy importante, porque lo que ocurre en Nicaragua, lo que ocurre en Venezuela o lo que ocurre en Cuba no es aislado. O sea, ellos tres comparten información sobre métodos de tortura, sobre qué hacer con los disidentes o no hacer con los disidentes. Y
el ejemplo clarísimo, digamos, o uno de los ejemplos clarísimos es el de no dejar a las personas regresar a Nicaragua, que eso se usa hasta este momento. Muchas personas que han salido de Nicaragua no pueden regresar a Nicaragua, se les impide regresar a Nicaragua, o el de obligar a la gente a que salga también. Sabemos que eso es una similitud con Cuba, digamos, que, bueno, ustedes lo saben mucho mejor que yo. Entonces es importante pues resaltar eso, que las dictaduras cuando utilizan métodos de violaciones a los derechos humanos son métodos que comparten entre ellos y que sus inteligencias comparten. Y terminar diciendo que Venezuela podría llegar muy pronto a todo un proceso por el que está pasando Nicaragua. O sea, hay una ley que está en contra o que va a hacer cercenar a las organizaciones de la sociedad civil. Y eso es muy peligroso, porque la sociedad civil en cualquier país de la región somos los encargados de fiscalizar a los entes del Estado. Y eso es lo que hizo Nicaragua, poder cortarle la cabeza a quienes estaban fiscalizando al Estado. Muchísimas gracias, Carlos, Lucía, Maru, por el trabajo que han hecho y el que siguen haciendo. Nos mantenemos en contacto y gracias por poner el foco, ¿no?, sobre lo que sucede en Nicaragua. Como decían, tiene similitud con lo que está sucediendo en otros países de la región. Gracias.